Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Claro que sí, estamos ante una situación impensada, inédita, comunicación, qué sé yo, qué te puedo decir. Pienso que todo comenzaría por la comunicación. Primero vamos a ver estas declaraciones, ¿verdad?, del presidente de la República, ¿verdad? José Raúl Mulino, y la expresidenta, ¿no? Aquí voceros de lo que es el gobierno de Panamá. Vamos a escuchar al canciller referente a lo que ha pasado, que le está dando la vuelta al mundo. ¡Qué locura! ¡Qué vergüenza! El gobierno de Venezuela en la mañana de hoy bloqueó el espacio aéreo de su país a la empresa Copa Airlines por un lapso de varias horas. El gobierno de Venezuela retuvo un avión de Copa que hacía la ruta Caracas-Panamá. Tampoco dejó despegar un vuelo que hacía la ruta Panamá-Caracas por un incidente con pasajeros destacados. La República de Panamá es respetuosa de los procesos democráticos internos de Venezuela, pero no puede permitir que se retengan aviones de su línea de bandera con panameños a bordo por cuestiones políticas ajenas a Panamá. El gobierno del presidente José Raúl Mulino será enérgico en defender a las empresas panameñas y a todos los panameños que están saliendo o volviendo a nuestro país. La Cancillería de Panamá citó a la misión diplomática de Venezuela en Panamá para solicitar una explicación sobre el incidente. El Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela nunca envió ni formalizó ninguna advertencia o solicitud a la autoridad de la Aeronáutica Civil panameña. Fue una decisión unilateral de Venezuela que afectó panameños y eso es inaceptable para el gobierno del presidente José Raúl Mulino. ¿Están escuchando? Unilateral, no notificó. En lugar que haya un solo panameño o una empresa panameña afectada, ahí estará la voz del presidente o de su canciller para defenderlos. Muchas gracias. Ahí están las palabras del presidente junto a la vocera también, ahí está. La República de Panamá es respetuosa de los procesos democráticos internos de Venezuela. Pero también hay que decir que el presidente esbozó en algún momento algún otro comentario con tendencia anti-Maduro. Eso lo dijo el mismo jueves que pasó. Lo dijo en su declaración, en su discurso del mismo jueves, que desea un proceso democrático en Venezuela, pero que queremos un cambio porque si seguimos con la misma política actual que tiene, palabras más, palabras menos, ¿qué va a pasar? Eso va a afectar en lo que es el flujo migratorio, más venezolanos cruzando por la frontera, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también habló de que si había un cambio de timón o un cambio en las elecciones del gobierno, pues ese flujo debería reducirse drásticamente. O sea, muchas personas, como aquí en Panamá, muchas personas han salido de este país, no lo van a decir, han salido por paseo, por viaje, pero en el gobierno que tenemos ahora de Mulino, y es entendible que hay personas que estén saliendo de Panamá, porque saben que no les va a ir bien en este gobierno. Qué triste, qué lamentable. Como en la época de la dictadura, pasaba también, muchos afuera. Eso es parte, ¿no? ¿Qué más hay aquí? ¿Qué tenemos aquí? Nosotros como Estado ya citamos, el vicecanciller Ruiz Hernández conversó con la jefa de la misión diplomática en Cancillería. De aquí voy allá a tener una reunión con él, no me quiero adelantar a lo conversado. Y el Estado panameño, repito, es respetuoso de los procesos democráticos de todos los países y nosotros simplemente esperamos que el domingo en Venezuela se lleve a cabo un torneo electoral con todas las garantías. Gracias. Buenas tardes. Viola Guevara, Telemetro Reporte. Usted mencionó que no descartarán algunas acciones enérgicas, cuáles pudieran ser, y también se refirió a la defensa precisamente de esas empresas panameñas también que están en medio de este asunto. Empresas panameñas que están en Venezuela y que están en Panamá. Defender a los panameños es una obligación de todo Estado y así lo ha manifestado el presidente Mulino y la Cancillería está en eso. No pensamos que esto a nivel de empresas escale, pero es nuestra obligación
defender cualquier amenaza a nuestras empresas o a nuestros ciudadanos, sea el país que sea. Buenas tardes, Kaira Salaña de TVN Noticias. ¿Una situación como esta podría hacer que Panamá rompa relaciones con Venezuela? Oh, qué ganas de fomentar eso. Dios. Mire, no quiero que se interprete eso. Nosotros hemos actuado a un hecho coyuntural que no estaba previsto y sencillamente el país no podía quedarse callado y ha manifestado su insatisfacción ante las conductas no previstas por parte del Estado venezolano. No va a pasar nada, no va a pasar nada, no nos llevemos de cuento, no va a pasar nada, un llamado de atención, una cosita que lo otro, no va a pasar nada, nada va a pasar. Muchísimas gracias, el señor canciller. Nosotros como... Es pura cosa diplomática que estamos molestos, que no nos gusta. Vamos a escuchar a la Yeya, a Mireya. El problema es con Mireya, con Vicente Fox, con presidentes y presidentas, expresidente y expresidenta, ¿verdad? Y vicepresidenta, que no son gratos en Venezuela por alguna declaración que habrán hecho en el pasado y no quieren que vayan para allá. Pero lo que yo no entiendo es cómo posible, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si ella sabe que no la quieren allá en Venezuela las autoridades que están gobernando en el país, cómo es posible que ella vaya a creerse que puede ir? O sea, creo que también hay un tema muy serio acá de comunicación, un tema bien serio aquí de mala fe, por la simple y llana razón de que lo que debió haber pasado es que desde un principio haberle dicho: usted no puede ir, usted no puede ir, eso, vaya, cógelo, usted no puede ir, prende la foco, usted no puede ir, usted mire y usted no puede ir, Vicente Fox, usted no puede ir, vicepresidente no sé qué cosa, usted no puede ir, y así nos evitamos este show. Hubieran mandado a otra persona. ¿En qué quedó de que la ex ministra Zapata de Trabajo sí podía ir y los miembros del PRD sí podían ir? ¿En qué quedó eso? ¿Ah? Porque sabía que ellos también estaban invitados. ¿Usted sabía eso? Y que iban a representar. Mireya. Buenas tardes, le informo a usted. Mireya va a hablar. Va a decir algo Mireya Moscoso en cosas de gobierno y la presidencia. Ahí está viendo a Mireya la Yeya. En las elecciones de Decisión de Venezuela afectó a Panamá. Decisión de Venezuela afectó el vuelo. Tenían que bajarse los 5 expresidentes, las cuales se desarrollarán el domingo. Y esto luego de que se registrara un incidente en el que se bloqueó la salida y llegada de vuelos con matrícula panameña. Esto llevó a las autoridades a Mireya, un Android, eso no es iPhone. Reaccionar sobre esta situación, incluso a llevar adelante una conferencia de prensa en la que se anunciaba que se había citado a la diplomática de Venezuela en Panamá para conocer los motivos de esta decisión. Escuchemos las declaraciones del canciller Javier Martínez Acha respecto a este tema. Dice que desconocen las razones. Obviamente, yo te estoy diciendo que es que no quieren saber nada de esos presidentes. El Instituto Nacional de Aviación Civil de Venezuela nunca envió ni formalizó ninguna advertencia o solicitud a la autoridad de la Aeronáutica Civil panameña. Ahora, esa es la versión de acá. Yo debería creerle exclusivamente lo que dicen ellos, porque el gobierno de Venezuela es como es. Pues yo podría decir que sí, pero lo malo de eso es que la moneda tiene 2 caras. ¿Qué tal si, porque a mí me gusta mucho pensar de todo un poco, qué tal, y esa la lanzo ahí para que tú te imagines, qué tal si nosotros, sabiendo que no podíamos ir, le metemos presión a Venezuela para crear este caos y este momento incómodo? Sabemos que no podíamos mandar a Mireya, sabemos que no podía ir Vicente Fox, pero vamos a montarlo en el avión para que ellos vayan allá. Y cuando se enteran allá, oye, ustedes no pueden ir, nosotros le dijimos que no fueran, no, vamos ahí, porque el presidente Fox dijo: vamos a hacer un poquito de bronca, de problema, o sea, vamos a quedarnos aquí, o sea, provocando eso. Provocando eso también. Yo escuché el comentario de Vicente Fox, lo subí en el video anterior, creando un poquito de bronca. Palabras más, palabras menos. ¿Qué querían provocar? Vamos a quedarnos aquí para que nos vean, para que se vea. ¿Para qué? ¿Para crear qué cosa? Desestabilización más de la que ya tiene Venezuela.
para crear problemas diplomáticos. Yo pensando conspiranoicamente, tú sabes, como que acá somos los buenos y allá son los... Ya yo te he dicho 1000 veces, you know where, que no podemos comernos y no podemos llevarnos del cuento de que aquí están los buenos y allá están los malos. Y todo es 100% bueno aquí y todo es 100% malo acá. No te lleves de eso. No sé, algo no me suena aquí, Rick. Algo no me suena, muy raro, muy raro. Y Mireya, ¿acaso Mireya ahora es la angelita de Dios? ¿Acaso Mireya ahora es lo más bueno del mundo? Nunca ha sido investigada los durodólares Punta Mala y un montón de cosas más. Nunca ha sido investigada Mireya. ¿Ah? Nadie dice nada de ese tema. Mireya es una santa católica apostólica ahora. ¿De qué estamos hablando? Y Vicente Fox es un santo en México. No. Todos tienen situaciones y escandalosas en su gobierno. Claro, obviamente, hay tamaños también. Para escandaloso lo de Maduro en Venezuela es impresentable, sí se sabe. Pero ya te lo digo, a veces es metiéndole un poquito más, como quien dice, si el chiquillo tú sabes que llora y tú lo peñicas, ¿me entiendes? Tú me sigues, ¿verdad? Pensando como los locos, ¿no? Pensando un poco como los locos. El día de hoy a las 11:27 de la mañana, hora local, fuimos notificados por el Control Nacional de Tránsito Aéreo, su director Rubén Ríos, de que Barranquilla, el Centro de Control de Barranquilla, Colombia, nos informaba que las aeronaves de matrícula panameña estaban restringidas del ingreso al espacio aéreo venezolano. ¿Por qué? Con esta noticia se afectaban los vuelos Copa 223 de Panamá a Caracas y el Copa 251 de Caracas a Valencia, Panamá. Venezuela a Panamá. Adicional a esto, un vuelo de la empresa Uniworld Cargo que estaba en tierra en Venezuela nos informó también que tenían problemas con la disposición de salir hacia Panamá en ese vuelo. Nosotros no hemos recibido una comunicación oficial ni formal por parte de la Aeronáutica Civil, el Instituto, el INAC de Venezuela. El INAC, Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC. Sobre por qué estas disposiciones. Panamá tiene convenios tanto internacionales como el convenio de Chicago y bilaterales con la República de Venezuela, donde pues nos permiten libremente el tránsito aéreo como acordado en estos convenios y en el número de frecuencias acordado. Pero ahí hay 5 personas, y él no lo estaba mencionando, que no estaban autorizadas para ir. Pero eso se viene hablando hace mucho tiempo. Por eso se me hace muy raro que primero sí y ahora no. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hoy en día pues se ha de manera unilateral afectado los derechos de tránsito de las aeronaves panameñas sobre el espacio aéreo venezolano. Recalco, no como autoridad regente de la materia de aviación, no tenemos una información formal sobre las razones de esta interrupción del servicio y de la manera en que se tomó, pues no hemos podido comunicarnos de manera directa ni con el director ni ministro de Transporte de la República de Venezuela para que pues se aclare esta situación. Y lo malo de eso es que solo vamos a escuchar la versión de acá. Solo la versión de acá. Y eso es lo malo acá. Estamos viendo escenas de lo que pasó y todo eso, ¿verdad? Entonces, ya lo digo, ya vamos a escuchar a la expresidenta porque va a decir algunas palabras y yo las voy a poner aquí a continuación, pero yo ya lo digo, o sea, no me cuadra. No me cuadra. Hace más de un mes ya se sabía que Mireya Moscoso y otros expresidentes, de hecho, los que estaban apoyando a que el presidente Mulino corriera como presidente, apoyaron para ir, ¿no? A una delegación de 5 o 6, no sé cuántos presidentes. ¿Cuántos diplomáticos iban a ir en total? No lo sé. O sea, ahí sí te puedo decir que no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que ya con mucho tiempo de anticipación se sabía que iban a ir. Ahora, sí, ahí está Mireya. No, el avión no se iba. Estaba detenido hasta que nosotros bajáramos. Nos dio mucho pesar. Ese peinado de Mireya espectacular que nunca pasa de moda. Única y es icónico. Icónico, Mireya. Porque queríamos estar el domingo con los venezolanos apoyando a un pueblo que se ha tirado a la calle todos los días a apoyar a Edmundo
Y pues a la heroína, yo le digo heroína porque es ella la que le ha dado esperanza a los venezolanos. Ah, bueno, Corina Machado, ya listo, ya está claro. Ya, o sea, con ese tipo de declaraciones, el gobierno actual de cualquier país te va a decir, ¿sabes una cosa? No vas. No vas. Oye, tenías que mantenerte imparcial. Tú no puedes influir. Tú eres una expresidenta, Mireya. Tú no puedes decir, aunque realmente se sepa que tú no quieres nada, ni con Hugo Chávez, no sé si en paz descansa, ni con Maduro, ¿verdad? Tú no puedes decir nada de eso. Ya tú sabes cómo es la vuelta. Entonces esto era para qué cosa, para crear qué cosa, qué tipo de ambiente. Obviamente te dijeron, no vas. Ya lo dije. Tampoco es que santa, Mireya, pasado tiene. De un gobierno prístino no fue. Un gobierno desastroso fue el gobierno de Mireya Moscoso. Las cosas como son. Desastroso que fue. Desastroso gobierno. Otros días no es que no la dejaron trabajar. No, Punta Mala, los durodólares y un montón de cosas más. Eso es lo que nos sucedió en la mañana de hoy. Estábamos muy contentos de que íbamos a participar. No, pero no estuvo bien decir que un cambio dirigido por la heroína, eso está mal. Eso no debió ser. Diplomáticamente no es correcto. No creo que es correcto. Eso lo puedo decir yo. Eso lo puede decir usted, que me ve. Pero un presidente, un expresidente no puede hacer ese tipo de declaraciones. Y menos en un país que tiene un régimen. Eso le saca la roncha rápido. Se le sale el cobre. Ellos no les pesa la mano, no les importa. No les importa. En las caminatas, viendo, ayudando el día domingo. Número uno, vomito que un dictador nos imponga la ruta a seguir. Ay, Vicente, por eso es que no repetiste como presidente, por eso es que tienes también tus escándalos allá en México, Vicente Fox. No sé, quítese unas cosas. Ojo, yo no quiero a Maduro, pero es que ni así, ni un poquito. Pero es que tampoco estos son santos, no son perfectos, hay que escuchar las otras partes. Deja de agarrar bandera, de irte para un bando, irte para el otro bando. Trata de ser neutral, trata de ser imparcial. Deja de ponerme banderas a mí. ¿Quién te dijo a ti que yo te di permiso para que tú me pongas banderas? ¿Qué es lo que te pasa? Relájate, coge los suelos, tómate la pastilla y ¡pum! Descansamos. Oye, Vicente Fox, bastante verguero que tienes allá en México, provocados por ti y por tu gobierno. Queda evidente que Maduro es un dictador. Ah, sí, seguro, claro. Que domina y habla sobre aerolíneas, sobre vuelos, sobre personas, sí, y demás. Sí, señor. Rechazo absolutamente a ese dictador. Bien. Número dos. No puedes ir a Venezuela. Admiro y en Centro Fox enseñamos sobre el liderazgo. Sí. Son personas con cara y apellido quienes cambian la historia, sí, quienes cambian las situaciones. Sí. Y es una lideresa, como hoy tenemos en Venezuela, la libertadora de ese país, María Corina. Dios mío, tráiganla para acá. Dios, Corina Machado, un ángel de Dios, perfecto, prístino, pulcro, impoluto, maravilloso. No hay intereses de por medio económicos por los grandes capitales ni por las grandes hegemonías del mundo. No, claro que no. No, ya dijo que uno de sus proyectos va a ser privatizarlo todo allá en Venezuela. Bueno, está bien. Allá los venezolanos que decidan eso. Parece que no hay muchas opciones, O continuar con lo mismo y los embargos y las sanciones internacionales de afuera que vienen, o el cambio del ángel de Dios que llegó del cielo, mejor dicho, Jesucristo. Dios mío. Candela, candela, candela que se enciende. Yo no me como nada, no me como el cuento de nadie. No me lo como. Y ya no quiero seguir. ¡Qué locura! Basta. Mireya, yo esa cara la conozco. Esos escándalos aquí en Panamá se conocen. No, tampoco. Y esta, porque me gusta por lo menos encontrar alguna cosa, algo para darle también un poquito de chance
a la otra parte, ¿no? Que la otra parte diga algo, porque es que no tiene cómo defenderse aquí. Aquí solo es una cara que se puede ver. Ajá, esta página tiene 90,000 y tantos seguidores, que se llama INAC Venezuela, y dice lo siguiente: falso. Es falsa la información generada a través de la cuenta del mandatario panameño José Raúl Mulino. Desde la Autoridad Aeronáutica Venezolana ratificamos que las operaciones aéreas se ejecutan con total normalidad. Actualmente en Flight Radar se puede observar. Ahí está, ahí se puede ver que esto es totalmente falso. Dicen ellos que es falso, que el presidente de Panamá es un mentiroso. Que falta de respeto también, porque es un mentiroso. Lo que dice es falso. Eres un mentiroso, Mulino. Entérate que allá en Venezuela dicen que tú eres mentiroso. Falta de respeto totalmente a mi presidente. Totalmente falta de respeto. Dice: la Autoridad Aeronáutica Civil de Venezuela niega el bloqueo de vuelos de ese país. Y dicen que la publicación del presidente de Panamá es falsa. O sea, que eres un mentiroso. Los vuelos se retomaron luego de bajar a los expresidentes, según informaron los afectados en conferencia de prensa esta tarde. Ellos desactivaron los comentarios. Digo, ustedes también, en la prensa también. Así que eso último ahí como que ¿para qué? Totalmente innecesario, porque cuando uno dice una cosa que a ustedes no les gusta, le desactivan ustedes los comentarios. Saben que van a caerle un poco de palo. A usted le va a llover el palo. Entonces, esto fue lo que pasó aquí. Ya lo dije, ya hablaron ellos. Lo único que tengo de Venezuela aquí para defenderse es eso. Yo ya no sé, porque ellos dicen una cosa. Ah, bueno, dijeron perfectamente: el avión puede volar si se bajan los 5 estos señores, estas señoras, que se bajan. Si se bajan, sí, no hay problema. Todo bien, todo tranquilo. Y bueno, nosotros, por si querías saberlo, vamos a estar muy pendientes de lo que pase el domingo en las elecciones de Venezuela al estilo You Know. Y te vamos a tener todos los detalles y las cosas que los medios tradicionales no ponen. Y si quieres saber más información de este tema, sígueme en mis otras cuentas de Rumble y también en Odysee, que ahí tengo más información que aquí no puedo subir. You Know, pra.